Norma Internacional de Auditoría 705 revisada. Norma Internacional de Auditoría 705 revisada. Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente, por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público certificado en auditoría internacional por The Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en la NIC para las PYME por la Asociación Interamericana de Contabilidad. El alcance de la NIA 705 revisada trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse la opinión de conformidad con la NIA 700 revisada, concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. La NIA 705 revisada también trata el modo y la estructura del contenido del informe de auditoría cuando se da una opinión modificada. Básicamente es la misma estructura que establece la NIA 700 revisada, pero solamente se va a eliminar o agregar situaciones que ameritan cuando es una auditoría, una opinión de auditoría modificada. Esto quiere decir de que los requerimientos de información que fueron establecidos por la NIA 700 revisada no se van a repetir en esta NIA 705 revisada. Eso solamente se van a tratar lo que tiene que ver con la modificación de ese informe estándar establecido por la NIA 700 revisada. ¿Cuáles son los tipos de opinión modificada? Los tipos de opinión modificada son tres. Se denominan opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y denegación o abstención de opinión. Son tres. La decisión que debe tomar el auditor de cuál es el tipo de opinión modificada resulta adecuado cuando la naturaleza de la cuestión que origina esa opinión modificada, como se sabe, la opinión no modificada es aquella que el auditor determina y sabe con certeza, con forma categórica, conoce forma positiva de que no hay incorrecciones de tipo material originadas en fraude o error, es decir, que los estados financieros son razonables. Entonces, cuando es una opinión modificada, quiere decir de que sí existen incorrecciones materiales o que no se pudo obtener evidencia suficiente y adecuada. Esa es la naturaleza de lo que me va a originar la opinión modificada. Y depende también, o es adecuado, cuando el juicio que hace el auditor, el juicio profesional sobre si esas incorrecciones materiales que él obtuvo evidencia suficiente y adecuada son generalizadas y impactan a todos los estados financieros, o si la no obtención de información de evidencia suficiente y adecuada tiene también o no un impacto generalizado. Los objetivos del auditor es expresar con una claridad meridiana una opinión modificada de calidad cuando los estados financieros, él concluya que los estados financieros, con base en su auditoría, no están libres de incorrección material. Ese es uno de los objetivos, expresar en forma clara una opinión modificada cuando sucede eso, no están libres, porque si están libres de incorrección material, está la NIA 700 que me dice cómo hacer una opinión favorable. O también cuando el auditor no puede obtener evidencia suficiente y adecuada para concluir de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Entonces, básicamente esos son los dos objetivos que establece y obliga la NIA 705 revisada. En cuanto a las definiciones, es importante este término generalizado.
porque eso es parte de los objetivos del auditor, su opinión profesional sobre lo generalizado de las incorrecciones de tipo material encontradas. Generalizado para la NIA 705 revisada es un término utilizado al referirse a las incorrecciones para describir los efectos de esas en los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones en que en su caso no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados financieros aquellos que, de acuerdo al juicio del auditor, no se limitan a elementos o cuentas o partidas específicas de los estados financieros. Son también efectos generalizados sobre los estados financieros aquellos que, a juicio del auditor, en caso de que se limiten a elementos, cuentas o partidas específicas, representan o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros, o también en relación con las revelaciones de información son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. Entonces, esa parte de la revelación es muy importante porque al no revelar un hecho puede darse un efecto generalizado y implicaría también una opinión modificada. Define la opinión modificada como una opinión con salvedades, una opinión favorable, desfavorable o adversa, o una denegación de opinión. Son tres tipos de opinión. Ahora bien, los requerimientos que exige la NIA 705 revisada. Primero que todo, ¿qué pasa en las situaciones en que se requiere una opinión modificada? El auditor le obliga a la NIA 705 a expresar una opinión modificada en el informe cuando concluya, con base en la evidencia de auditoría obtenida, que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. Es una aseveración positiva. O cuando no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. No puede afirmar en forma positiva que los estados financieros están libres de incorrección material o no están libres. En cuanto a la determinación del tipo de opinión modificada, está la opinión con salvedades. ¿Cuándo debe el auditor expresar una opinión con salvedades? Cuando se obtiene evidencia suficiente y adecuada y se concluye que las incorrecciones en forma individual o en forma acumulada son materiales, pero no generalizadas para los estados financieros. Cuando hay incorrecciones de tipo material, individual o en forma agregada, que su impacto no es generalizado sobre los estados financieros, entonces una opinión con salvedades. O cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero que a juicio profesional él concluya que los efectos posibles en los estados financieros de las incorrecciones que no se pudieron detectar porque no se encontró evidencia suficiente adecuada pueden ser materiales, pero no generalizados. Entonces, la clave para una opinión con salvedad es de que lo que se encuentre o lo que se deje de encontrar no tenga efectos generalizados en los estados financieros. En ese caso, entonces, él podrá afirmar que los estados financieros son razonables, excepto por la parte aquella en que él descubrió que había incorrecciones de tipo material, pero que no eran generalizadas, o aquella parte que él no pudo obtener evidencia suficiente y adecuada, pero de haber incorrecciones podrían ser generalizadas. Ahora, cuando se da una opinión adversa o desfavorable, el auditor debe expresar cuando, habiendo obtenido evidencia, a veces tiene que ser evidencia suficiente y adecuada, o sea, de forma positiva, concluye él, de acuerdo a esa evidencia, que las incorrecciones en forma individual
o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Por lo tanto, estos no son razonables. ¿Cuándo debe emitir una denegación de opinión o una abstención de opinión? El auditor debe denegar, o sea, se abstendrá a opinar cuando no pueda obtener evidencia suficiente y adecuada en la cual va a basar su opinión y que, de acuerdo a su juicio profesional, concluya de que los posibles efectos de en los estados financieros de esas incorrecciones que no ha podido encontrar, si las hubiere, él no puede afirmar positivamente de que hay incorrecciones, si las hubiere, podrían ser materiales y generalizados. O sea, el mismo caso de la opinión con salvedades, pero en esta situación es generalizado el efecto en el caso de que existieran esas incorrecciones. Él debe denegar la opinión también cuando en ciertas circunstancias muy poco frecuentes se supongan que existen múltiples incertidumbres y que él concluya que a pesar de haber obtenido evidencia suficiente y adecuada en relación con las incertidumbres, no llega a formarse una opinión sobre los estados financieros en su conjunto, porque las incertidumbres interactuando entre ellas y con su efecto acumulativo que lo tienen, le impiden a él dar una opinión positiva, porque el problema está en que cuando él afirma que es razonable, que no es razonable o que es parcialmente razonable, tiene que tener una convicción de tipo positivo, está seguro. ¿Qué consecuencias origina la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada cuando es por efecto de que la dirección, después de que él aceptó el cargo, le impuso una limitación que le impide obtener información para poder formarse esa opinión? Entonces, después de que él aceptó el encargo de acuerdo a lo que establece la NIA 210, él considera que tenga necesidad de dar una opinión con salvedades o de negar la opinión sobre los estados financieros porque la dirección le puso una limitación al alcance, no lo dejó obtener esa información. Lo primero que hace el auditor es, antes de dar la opinión, es, por favor, dirección, hágame el favor y me elimine esa limitación de acuerdo a lo que se estableció en el encargo de auditoría. Si la dirección rehúsa eliminar esa limitación, él debe comunicarle a los que supervisan a la dirección, o sea, a los encargados del gobierno de la entidad, a menos que todos estén metidos también en la dirección, y determinará si él puede aplicar, porque ese es su curso de acción, aplicar procedimientos alternativos al que la dirección le está limitando al alcance, cuando le está limitando al alcance. Entonces, si él lo primero que hace es ver si se pueden aplicar procedimientos alternativos que busquen obtener el mismo objetivo, que es obtener evidencia suficiente y adecuada. Entonces, si el auditor no puede obtener evidencia suficiente y adecuada aplicando esos procedimientos alternativos, entonces debe determinar qué implicaciones tiene eso de no poder obtener evidencia suficiente y adecuada. Y las implicaciones serían, si el auditor concluye que los efectos de las incorrecciones no detectadas porque le impidieron el alcance, y si ellas hubiera, porque no las ha detectado, porque no tiene evidencia suficiente y adecuada, y si las hubiera, podrían ser materiales, pero no generalizadas, entonces él expresa una opinión con salvedades. En otro caso, si esas incorrecciones no detectadas y si llegan a existir y tienen una implicación que se forma, que la opinión del auditor, si la da con salvedades, no es la mejor de acuerdo a la gravedad del asunto, porque puede suceder de que
dar una opinión con salvedades no es suficiente para el auditor a su juicio, entonces el auditor debe renunciar. Renunciar a el encargo de auditoría, eso sí, si en la legislación del país lo permiten y que eso pueda ser factible. O si no es factible o no es posible renunciar a la auditoría antes de emitir el informe, entonces lo que él debe hacer es emitir una opinión modificada con abstención de opinión sobre el estado financiero, basado en que no le limitaron su alcance de esa obtención de evidencia suficiente y adecuada. Si el auditor renuncia, como está previsto, antes de la renuncia debe comunicar a los responsables del gobierno de la entidad cualquier cuestión relativa a las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría que habría dado lugar a una opinión modificada. Si él renuncia, de todos modos él va a decir, hay ciertas cuestiones que podrían haberme llevado, ya que renuncié, pero no, ya no lo puedo hacer, podrían haberme dado una opinión modificada. Además, otras consideraciones que debe tener en cuenta en relación a la opinión desfavorable, o sea, adversa, o la denegación de opinión por parte del auditor. Cuando el auditor considere que su informe debe llevar una opinión desfavorable o debe de llevar una abstención de opinión sobre los estados financieros tomados en conjunto, el informe de auditoría de ninguna manera puede incluir una opinión favorable, que eso es contradictorio, entonces no puede existir. O es una o es la otra, pero no pueden ser a la vez favorable y desfavorable, o favorable y abstención de opinión. ¿Cómo sería la estructura del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada? En primer lugar, el informe de auditoría modificado está basado en lo que es el informe favorable, NIA 700 revisada. Lo que la NIA 705 revisada va a decir qué cambia en esa estructura cuando se hace una opinión modificada. Entonces, la opinión del auditor, cuando se va a opinar en forma modificada, esa sección de la opinión que dijimos que podía tener, decir, opinión favorable, en este caso sería opinión con salvedades, o puede ser opinión desfavorable, o puede ser denegación de opinión, según los tres casos que se pueden dar de opinión modificada. Cuando se trata de opinión con salvedades, él debe, ya sabemos que la opinión con salvedades se origina por incorrecciones de tipo material que fueron establecidas por el auditor y que no impactan en forma generalizada los estados financieros. Entonces él lo tiene que describir en la sección de fundamento de la opinión, pero en este caso se va a llamar fundamento de la opinión con salvedades. Entonces, si es una opinión con salvedades y es basada en un marco de imagen fiel, entonces debe decir que los estados financieros presentan fielmente o representan razonablemente en todos los aspectos materiales o expresan la imagen fiel de conformidad con el marco y se señala el marco, pero eso es para lo que ya él tiene certeza de que es razonable, excepto los que él considera de que no puede ser. Cuando se trata de un marco de cumplimiento, entonces se va a hacer referencia a ese marco de cumplimiento. Entonces lo que dice es, el fundamento de la opinión es una sección igual a la lo que establece la NIA 700 revisada, pero va a llevar el agregado de con salvedades. Si la opinión modificada se debe a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, entonces él va a utilizar dentro del párrafo respectivo de la opinión modificada una frase parecida a esta, excepto por los posibles efectos de la cuestión o cuestiones. Entonces, ¿cuál es el caso? Es una opinión con salvedades, pero esta se origina en que no pudo obtener evidencia suficiente y adecuada.
y los efectos de las incorrecciones no detectadas, porque no pudo obtener evidencia suficiente y adecuada, son no generalizadas. Entonces él va a agregar allí, en este caso, excepto por los posibles efectos de las cuestiones que él va a describir en la sección de fundamento de la opinión. Ahora bien, en cuanto al caso de la opinión desfavorable o adversa, él debe manifestar que en su opinión, debido a la significatividad, o sea, la importancia de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamentos de la opinión desfavorable, él va a referirse también, igual que el anterior, al marco de imagen fiel. Entonces, ¿qué debe decir? Que los estados financieros no presentan en forma fiel o no representan la imagen fiel o no son razonables de acuerdo al marco de información financiera, en el caso de nosotros, de 2018. Si eso es un marco de imagen fiel, si es un marco de cumplimiento, va a decir lo mismo. Dice que los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información que se aplica. Ese es un marco de cumplimiento. Entonces, simplemente es irle agregando a ese informe general estas modificaciones, el informe de la NIA 700 revisada. En cuanto se habla de una abstención de opinión, que es la tercera clase de opinión modificada, se origina en que él no pudo obtener evidencia suficiente y adecuada. Entonces él debe manifestar que no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos. Ahí tiene que decirlo así. Y debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección que se llama Fundamento de la denegación de opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia suficiente de auditoría ni de calidad que le proporcione una manera de expresar su opinión sobre el estado financiero. En otras palabras, todo lo que él hizo para obtener información, para obtener evidencia suficiente y adecuada, no le funcionó, no está convencido. Él no puede expresar hacer una aseveración de tipo positivo. Puede que sí, puede que no, entonces no puede hacerlo. Entonces él, lo que dice la NIA 700 revisada como estructura, que él dice, en esa NIA 700 se dice que el auditor debe expresar que los estados financieros auditados, en este caso, no han sido auditados. Él tiene que decir en lugar de esa frase de que han sido auditados, debe decir, el auditor fue contratado para auditar los estados financieros, porque no puede afirmar que han sido auditados porque no ha obtenido evidencia suficiente y adecuada, que sería contradictorio e incoherente. En cuanto al fundamento de la opinión, en caso de una opinión modificada, además de todo lo que exige la NIA 700 revisada, porque la base de todos los informes es la NIA 700 revisada, además de eso, él va a hacer los siguientes cambios. Sustituir el título que dice Fundamento de la opinión por el Fundamento de la opinión con salvedades, o Fundamento de la opinión desfavorable, o Fundamento de la denegación de opinión, de acuerdo a lo que corresponda. Dentro de esa sección, él debe incluir una descripción de todo aquello que motiva la modificación al informe. Si hay incorrección que afecta a cantidades concretas, él las tiene que incluir en las notas, hacer las revelaciones, por ejemplo, que se hacen en el estado financiero en forma concreta, en forma cuantitativa en las notas a los estados financieros. Él incluirá una sección, en la sección del fundamento de la opinión, la descripción y la cuantificación de los efectos de esa incorrección, a menos que no pueda cuantificarlas, porque hay veces que no se puede cuantificar cuál es el efecto. Entonces él debe decir, los efectos en forma cuantitativa no pueden ser determinados de forma precisa. Él lo tiene que decir en la sección de fundamento de la opinión. Si
se relaciona con la información que debe revelar el auditor, la empresa de forma descriptiva. Él debe dar una opinión. En el fundamento de la opinión debe dar una explicación de por qué esa revelación es incorrecta, esa descripción de la información es incorrecta. Si existe una incorrección material en los estados financieros de acuerdo a la falta de revelación en la información, entonces el auditor primero debe discutir, como siempre, la falta de revelación de la información con los responsables del gobierno de la entidad. Debe describir en la sección Fundamentos de la opinión la naturaleza de esa información que no fue revelada. A menos que las disposiciones lo prohíban, él debe incluir la información que no reveló la administración, o sea, la dirección o los encargados del gobierno de la entidad, siempre que esto pues pueda ser factible y que el auditor haya obtenido, por supuesto, evidencia suficiente adecuada de la información a revelar que fue omitida para poderla él decir. Si la opinión modificada tiene origen en la imposibilidad de encontrar evidencia suficiente adecuada, el auditor debe incluir en la sección de fundamentos de opinión cuáles son los motivos de esa imposibilidad. Cuando un auditor exprese una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, él debe cambiar lo que dice la NIA 700R en su estructura sobre si la evidencia que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para su opinión. Eso es lo que obliga la NIA 700. Y lo debe cambiar con los términos con salvedades o desfavorable o adversa según corresponda. Porque ese término que dice que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para su opinión, se refiere es cuando es favorable. En este caso será para una opinión desfavorable o una opinión con salvedades. Cuando es el caso de que va a denegar la opinión o se abstenga de opinar sobre los estados financieros, el informe de auditoría del auditor no va a incluir los siguientes elementos que están exigidos por la NIA 700 revisada. Se elimina la referencia a la sección del informe de auditoría en que se describen las responsabilidades del auditor, que son las más largas, como sabemos. Y se elimina la declaración de que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Por supuesto, porque el caso es de que no se pudo obtener evidencia suficiente y adecuada. Además, aun cuando el auditor haya expresado una opinión adversa, una opinión desfavorable, o haya denegado la opinión, en este caso no opina sobre los estados financieros, él debe describir en la sección Fundamentos de opinión los motivos de cualquier otra cuestión de la que tenga conocimiento y que hubiera requerido una opinión modificada, tal como los efectos correspondientes. De todos modos, hay que, en esos fundamentos de opinión, expresar todo lo que él encontró. Ahora bien, ¿qué pasa con la descripción de la responsabilidad del auditor? Esa sección que es tan larga y que cuando el auditor deniega la opinión sobre los estados financieros no debe ser considerada. Entonces, cuando él deniega la opinión porque no pudo obtener evidencia suficiente y adecuada, él debe modificar la descripción de las responsabilidades del auditor, que son, acuérdense bien de que son tan largas que pueden ser incluidas como un anexo del cuerpo del informe o como una referencia en una página web. Entonces, él va a incluir solamente lo siguiente. Una declaración de que la responsabilidad del auditor es la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría y la emisión de un informe de auditoría. Sigue igual. Una declaración de que, sin embargo, debido a cuestiones descritas en la sección de declaración del auditor acerca de la independencia y de la demás responsabilidad de ética requerida por la NIA 700. R. Y una declaración
acerca de la independencia y de las demás responsabilidades de ética requeridas por la NIA 700 revisada. Entonces, eso es lo que debe incluir. Entonces, en este caso de extensión de opinión, las responsabilidades del auditor descritas en el informe serían solamente las que la NIA está estableciendo. Cuando se abstiene de opinar el auditor, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones de acuerdo a la NIA 700 revisada. A menos que las disposiciones lo requieran, cuando el auditor deniega la opinión o se abstiene de opinar sobre los estados financieros, el informe de auditoría no debe incluir una sección de cuestiones clave de auditoría de acuerdo a lo que se establece en la NIA 701. Por supuesto que esto es para el caso de las empresas cotizadas, porque si es una empresa no cotizada, de todos modos no se va a incluir. Pero en el caso de que la denegación de opinión sea sobre una empresa cotizada, él no la va a incluir. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando él establece que va a emitir una opinión no modificada en el informe, él debe es obligatorio, como siempre, comunicarse con los encargados del gobierno de la entidad acerca de todas esas circunstancias que llevan a prever que esa opinión sea modificada y cómo va a redactar esa modificación. Eso quiere decir de que la NIA le exige al auditor que esas opiniones modificadas siempre tienen que ser comunicadas previamente antes de emitirlas. Él no puede callarse sobre eso, tiene que comunicárselo a los encargados del gobierno de la entidad.